Dios Padre Santo, misericordioso, te damos muchas gracias. Merecíamos recibir la ira y juicio. Merecíamos ir al infierno por todos nuestros pecados. Pero tú tienes gracia y misericordia de nosotros en gran manera. Así que en la historia de humanidad, tú hiciste el perdón de todos nuestros pecados a través de Cristo Jesús. En este lugar hay almas que se dieron cuenta tu amor por el Evangelio. En el resto de nuestra vida queremos llevar la vida cristiana y la vida cotidiana correctamente delante de ti. De esta manera queremos salvar a nuestros seres queridos. Todavía somos muy débiles. A veces somos necios. Necesitamos tu sabiduría, tu inteligencia y tu amor y tu corazón. Te pedimos que nos hagas entender tu voluntad que está escrita en la Biblia. También a partir por medio de la palabra de hoy, te pedimos que nosotros podamos comprender tu santa voluntad. También tengamos tu poder y tu amor para predicar el Evangelio. Te pedimos que todos los hermanos que están aquí tengan paz y tengan reposo en sus corazones a través de tu palabra. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo hasta que termine. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia primera de Samuel, capítulo 6. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 6. De versículo 10 a 12. Primera de Samuel, capítulo 6, de versículo 10 al 12. Despacio, leamos juntos. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los latones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. La vez pasada
aprendimos la palabra con el tema la humildad y la obediencia. A la continuación de la vez pasada, el día de hoy, vamos a aprender la enseñanza de obediencia con el tema Pessemes, para decirles exactamente las dos vacas que fueron a Pessemes. Para entender este acontecimiento, es necesario que conozcamos el trasfondo histórico. Al ver la Biblia, San Mateo capítulo 7, versículo 6, dice así. Jesús dice, no deis lo santo a los perros. Es la palabra de Señor Jesús. No deis lo santo a los perros. En esta palabra, lo santo significa la palabra de Dios, su voluntad, su enseñanza. No deis lo santo a los perros. Si es así, en esta palabra, los perros, ¿qué creen que significa los perros? Al ver la Biblia, los perros significan que los hombres que no reconocen a Dios. Los perros son los hombres que menosprecian a Él. En el mundo de la fe, se puede decir que los falsos profetas son como perros. En este mundo hay mucha iglesia, hay muchas iglesias católicas, hay muchos sacerdotes, muchos pastores. Pero la Biblia dice que en el mundo de la fe hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos pastores. En este sentido, la Biblia dice que los falsos pastores son los perros. Aquí marquen, por favor, vamos a buscar la Biblia, Isaías 56, versículo 11. Isaías, capítulo 56. Para comprender y entender el acontecimiento de las vacas que están escritas en la Biblia Primera de Samuel, es necesario que conozcamos el trasfondo histórico. Por eso yo les voy a explicar acerca de trasfondo. Isaías capítulo 56, versículo 10 y 11. 10 y 11. Despacio, leamos juntos. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, son lentos, echados, amen el dormir. Y esos perros, como leones, son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. En el versículo 11 dice, esos perros
Esos perros son los pastores mismos que no saben entender. Tal como dice esta palabra en la Biblia, los falsos profetas y los falsos pastores son como perros. Son como perros. Hoy en día también, cada uno de nosotros tenemos que discernir. ¿Por qué? Porque en este mundo lo más importante es nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces nuestra fe tiene que ver con el destino eterno, el cielo y el infierno. Así que es muy importante el discernir la verdad. ¿Quién es el pastor? ¿Qué está escrito en la Biblia? ¿Quién es profeta? ¿Qué está escrito en la Biblia? En este mundo hay muchos profetas, muchos pastores, sacerdotes. Siempre en la iglesia ellos predican y ellos enseñan solo la respuesta. Jesús, el cielo, la bendición, sin proceso de llegar ahí. Quiere decir que antes de enseñar la bendición, antes de testificar Jesús, la manera del cielo, pero antes de todas estas cosas, tienen que aprender y enseñar acerca de quién soy yo. Soy pecador delante de Dios. En todos los días de nuestra vida cometemos mucho pecado. Así que antes de recibir la salvación, hay que conocer, todos nosotros merecíamos ir al infierno. Merecíamos recibir la ira y el juicio de Dios. Por eso a ellos, a los falsos pastores, no viene la palabra de Dios. No viene el Espíritu Santo. Con los tiempos también. Hace miles de años, en la época de jueces, la mayoría de los israelitas tenían el corazón muy duro. Ellos se rebelaron contra Dios. Por eso en aquel tiempo no vino la palabra de Dios al pueblo de Israel. En aquel tiempo había un sumo sacerdote que se llamaba Elí. Él era sumo sacerdote de Israel, o sea, un líder del pueblo de Israel. Pero él era muy flojo. Sus hijos, Ofni y Finees, ellos eran impíos, la Biblia dice. Vamos a imaginar, hermanos, los líderes de Israel, por ejemplo, sumos sacerdotes, ellos menospreciaban a Dios. Ellos tenían el corazón muy duro, rebelde contra Dios. Si es así, la palabra de Dios vino a ellos o no. No podía venir a ellos. Por eso, en aquel tiempo, en el tiempo de jueces, no vino la palabra de Dios al pueblo de Israel. Así que, en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 dice así. Leamos juntos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En aquel tiempo era sumo sacerdote Elí,
y sus hijos eran sacerdotes. Aún así, como yo les dije, el sumo sacerdote Eli era muy flojo y sus hijos eran impíos. Por eso no podía venir a Israel la palabra de Dios. Tal como dice esta palabra, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No vino la palabra de Dios. Entonces, ellos no tenían la sabiduría de entender, de conocer a Dios. No solo este tiempo, sino también de este Malaquías hasta el nacimiento de Jesús durante 400 años. En aquel tiempo también los israelitas tenían el corazón rebelde contra Dios. Ellos menospreciaban a Dios. Por eso, desde Malaquías, como ustedes saben, el Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde Malaquías hasta el nacimiento de Jesús. Casi aproximadamente 400 años no vino la palabra de Dios al pueblo de Israel. Por eso, al ver la Biblia Malaquías, capítulo 1, versículo 6, Dios dice así: yo soy Padre. ¿Dónde está mi honra? Yo soy Señor. ¿Dónde está mi temor? Dios es el Padre de los padres. Dios es el Señor de los señores. Así que Dios dice: yo soy Padre. Yo soy Señor. Pero ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Tal como dice esta palabra, durante mucho tiempo el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, menospreciaba a Él. Entonces, no vino la palabra de Dios a Israel. Por eso, cuando Jesús vino al mundo, la palabra de Dios vino. ¿A quién? En la época de Jesús, en la tierra de Israel, había muchos templos. No, perdón. En el templo había muchos sacerdotes, muchos intérpretes, fariseos y escribas. Pero la palabra de Dios no vino a ellos, sino ¿a quién? A Juan Bautista. Juan Bautista, ¿en dónde estaba? ¿En el templo o en el desierto? En el desierto, en el desierto. Vamos a buscar la Biblia, San Lucas, capítulo 3. San Lucas, capítulo 3, versículo 2. San Lucas, capítulo 3, versículo 2. Veamos juntos. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a ellos. La Biblia no dice así: a Juan, hijo de Zacarías. Él estaba en el desierto. Hermanos, por medio de esta palabra podemos darnos cuenta una verdad. Sin obedecer a la palabra de Dios, sin obedecer a la voluntad de Dios,
el tabernáculo, sacrificios, aún todas las cosas no sirven de nada. No sirven de nada. Ahora en nuestro tiempo, la Biblia ya se cumplió. Ya se cumplió. El escribir la Biblia se cumplió. Entonces, en nuestro tiempo, ¿quién puede entender la voluntad de Dios? ¿Quién puede comprender la gracia de Dios? De entre ustedes, ¿quién puede sentir la gracia, la misericordia y el amor del Señor? A los humildes, a los obedientes. Así que delante de Dios, el corazón es más importante, el corazón humilde, el corazón obediente es importante. Entonces, de entre nosotros, los que tienen el corazón humilde, el corazón obediente, ellos pueden sentir la gracia, la misericordia y el amor del Señor Dios por medio de la palabra. De todos modos, en la época de jueces, no vino la palabra de Dios a Israel. En lugar de palabra, Dios cayó el castigo a los israelitas. Hubo batalla entre los israelitas y los filisteos. ¿Qué habrá pasado? 4,000 israelitas murieron en esta batalla. Un castigo. Por eso la Biblia, 1 de Samuel 4, 1 y 2, dice así. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Versículo 2, leamos juntos. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. En el versículo 2, letra roja dice así, Israel fue vencido delante de los filisteos. 4,000 israelitas murieron. Por la desobediencia, el pueblo de Israel, 4,000 israelitas murieron en la batalla con los filisteos. Entonces, en esta situación, hermanos, ¿qué les parece? Los israelitas, ¿cómo deben de hacer? ¿Qué deben de hacer? Ellos, en esta situación, en esta condición, los israelitas tenían que haberse arrepentido de su pecado, de su ignorancia, de su desobediencia. Sí, ¿verdad? Es normal. Pero los israelitas no hicieron así. ¿Qué hicieron? Los israelitas trajeron el arca del pacto de Dios, de Shiloh. ¿Por qué? Porque los israelitas pensaban así. El arca de Dios tenía autoridad y poder. Así que los israelitas pensaban que iban a destruir, iban a vencer a los filisteos con solo que tuvieran el arca de Dios. Por eso trajeron el arca de Dios de Shiloh. Nuevamente sucedió la batalla entre israelitas y filisteos. ¿Qué habrá pasado?
30,000 israelitas murieron. Y 2 hijos de Elí murieron. Además, los filisteos arrebataron el arca de Dios. La Biblia dice, primera de Samuel 4, 10 y 11, leamos juntos. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees. Por medio de la historia de Israel, claramente nosotros podemos darnos cuenta una verdad. Sin obediencia, sin obedecer a Dios, el tabernáculo, los sacrificios, aun siendo el arca de pacto de Dios, no sirve de nada. Por eso la Biblia, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. De todos modos, pasando tiempo, los israelitas, por su desobediencia, de su ignorancia, por su pecado, ellos estaban en gran castigo, maldición, sufrimiento. Los filisteos, como yo les dije, arrebataron el arca de pacto de Dios y la pusieron en la casa de Dagón. Dagón era el papá de Baal, ídolo. Como saben, Baal era ídolo de los gentiles. El papá de Baal era Dagón. Entonces, el arca de pacto de Dios estaba en la casa de Dagón con imagen de Dagón. Después de esto, el día siguiente, ¿qué habrá pasado? El día siguiente, la imagen de Dagón se postró en la tierra delante del arca de Dios. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Samuel capítulo 5. Primera de Samuel capítulo 5, versículo 3. Versículo 3 dice así. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Tal como dice esta palabra, después de arrebatar el arca de Dios, los filisteos pusieron el arca de Dios en la casa de Dagón con imagen. El día siguiente, tal como dice esta palabra, la imagen de Dagón se postró en la tierra delante del arca de Dios. Después de esto, el día siguiente, versículo 4 nos explica así. Leamos juntos. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído,
postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Leyendo esta palabra, nosotros podemos sentir los filisteos, aunque ellos arrebataron el arca de Dios en la casa de Dagón. Tal como dice esta palabra, fue destruido. ¿Este acontecimiento viene de Dios o no? Es de Dios. Es el castigo de Dios. Además, después de este acontecimiento, la casa de Dagón estaba en la tierra de Asdod. En la tierra de Asdod, Dios cayó. Un desastre de temor. Por eso los hombres de la tierra de Asdod murieron mucho. Por eso los moradores de los filisteos llegaron a tener miedo a Dios. Por eso ellos decidieron enviar el arca de Dios a Gat, a la tierra de Gat. Y de ahí también Dios cayó. Desastre de tumor. Por eso muchas personas en la tierra de Gat murieron. Después de esto, ellos enviaron el arca de Dios a la tierra de Ecrón. También ahí muchas personas murieron por desastre de tumor. En este acontecimiento, nosotros tenemos que pensar, tenemos que conocer una denominación. Todos nosotros somos pecadores. El pueblo de Israel, los israelitas, ¿son malos o no? Ellos también son pecadores. Los gentiles también son pecadores. Pero Dios, cuando castiga, siempre primero a los judíos, después a los gentiles. En esta palabra también, los israelitas eran malos. Los filisteos también eran malos, no eran justos. Pero primero Dios quiere castigar a los israelitas, después a los filisteos. Por eso los israelitas, muchos ya murieron en la batalla. Pero después de esto, los filisteos también fueron recibidos castigo. Siempre así en la historia de humanidad. Primero, Dios castiga a los israelitas, después a los gentiles. Para entender esto, vamos a buscar la Biblia, Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículo 5. Isaías capítulo 10. En aquel tiempo, Asiria era malo. Israel también era malo. Pero primero, por medio de Asirias, Dios castigó a Israel. Después de esto, Dios castigó a Asiria. Isaías capítulo 10, versículo 5 dice así: Oh Asiria, vara y báculo de mi flor, en su mano he puesto mi ira. Versículo 12, leamos juntos. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte del Sión y en Jerusalén, castigará el fruto
de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de su altivez de sus ojos. Aquí dice así, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, se refiere a Israel. Después esto castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Tal como dice esta palabra, cuando lean la Biblia, hay una clave para entender la Biblia. Primero, Dios castiga a los israelitas por medio de los gentiles. Y después, Dios castigará a los gentiles. Es una denominación. De todos modos, los filisteos, aunque ellos arrebataron el arca del pacto de Dios, en la tierra de filisteos había mucho sufrimiento, mucho desastre, especialmente el tumor. Los filisteos estaban en sufrimiento. Por eso los filisteos decidieron enviar al arca de Dios a la tierra de Israel. Ellos tomaron la decisión así. Por eso la Biblia primera de Samuel 6, 1 y 2 dice así. Leamos juntos. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. En el versículo 1 dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces, durante 7 meses había gran tribulación en la tierra de los filisteos. Por eso ellos, al ver la Biblia primera de Samuel, capítulo 3, 4, 5, podemos conocer los filisteos, no totalmente, sino ligeramente, ellos sabían acerca de la historia de Israel. Ellos escucharon Éxodo, también y ellos escucharon acerca de 10 plagas en la tierra de Egipto. También ellos tenían un temor a Jehová. De todos modos, ellos sabían la historia de Israel, sabían a Dios ligeramente. Por eso ellos decidieron enviar el arca de Dios. Así que versículo 2 dice, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. En aquel tiempo había una costumbre de ofrecer regalos a los dioses, siendo expiación. Por eso, como expiación, los filisteos preparar 5 tumores de oro y 5 ratones de oro como expiación. Por eso siguiente la palabra dice, leamos juntos, y ellos dijeron, ¿a qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido
a todos vosotros y a vuestros príncipes. Aquí dice, media parte dice así, los príncipes de los filisteos. 5. ¿Por qué 5? Al ver la Biblia, capítulo 6 de Primera de Samuel, versículo 17, había 5 ciudades principales en la tierra de los filisteos. Asdod, Ascalón y Ecrón, Gat y Gaza. 5 ciudades principales. Por eso ellos prepararon 5 tumores de oro, 5 ratones de oro. Por medio de esta palabra podemos conocer, nosotros sabemos muy bien, la Biblia, la voluntad de Dios, la paga de pecado es muerte, ¿verdad? Sin derramamiento de la sangre no se hace remisión. Entonces la paga de pecado sin falta la muerte, derramando la sangre. Pero los filisteos no conocieron la paga de pecado, especialmente la expiación. Está escrita en la Biblia, Levítico capítulo 5, pero ellos estaban equivocados. De todos modos, ellos, para ofrecer a Dios, prepararon 5 tumores de oro, 5 ratones de oro. Además, ellos querían checar este desastre. ¿De dónde vino? Verdaderamente este desastre de tumor vino de Dios o en casualidad. Los filisteos, ellos trataban de probar a Dios. Ellos querían saber de dónde vino desastre del temor de Dios o en casualidad. Para esto ellos prepararon otra vez un carro nuevo y 2 vacas, especialmente 2 vacas que crían, o sea, 2 vacas que dan la leche sus becerros. Según su propia naturaleza, las vacas que crían a sus becerros, ellas no pueden apartarse de sus becerros. Instintivamente, ellas querían dar la leche a sus becerros. Entonces, utilizando la propia naturaleza de vacas, los filisteos querían probar a Dios. Ellos querían saber el origen de desastre, de temor. Por eso los filisteos encerraron los becerros en la casa. Para entender, vamos a buscar la Biblia, 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 7. 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Dice así, yo les leo. Haced, pues, ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Versículo 9, leamos juntos. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Si no, sabremos que no es
su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Tal como dice esta palabra, enviando el arca del pacto de Dios a la tierra de Israel, los filisteos con intención, ellos querían probar a Dios y querían checar este desastre del tumor, ¿de dónde vino? ¿De Dios o en casualidad? Por eso ellos, utilizando la propia naturaleza carnal de vacas, ellos, los filisteos, por dentro, ellos querían que las vacas se volvieran a tierra de los filisteos. Lo que pasa es que en la tierra de Ecrón, en aquel tiempo, el arca de Dios estaba en la tierra de Ecrón. De Ecrón hasta Besemes, en la tierra de Israel, para decirles exactamente, en la tierra de tribu de Judá. Desde Ecrón hasta Besemes, la distancia aproximadamente era de 20 kilómetros. 20 kilómetros. Pero las vacas no han ido a tierra de Besemes. Y ellas ahora están dando la leche a sus becerros. Según su propia naturaleza, ellas no pueden apartarse de sus becerros. De todos modos, los filisteos hicieron así. Las vacas, ¿qué habrán pasado? Ellas fueron a Besemes directamente. Por eso la Biblia 12 dice así, leamos juntos, y las vacas se encaminaron por el camino de Besemes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Besemes. La Biblia dice, las vacas se encaminaron por el camino de Besemes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ellas fueron a Besemes directamente, pero la Biblia dice andando y bramando. Bramando significa llorando, llorando. ¿Por qué las vacas? ¿Por qué las vacas? Yendo a la tierra de Besemes, llorando. ¿Por qué ellas se lloraron? ¿Por qué? Ellas instintivamente pensaban en sus becerros. Ellos, según su propia naturaleza carnal, querían dar la leche a sus niños. Instintivamente ellos no podían apartarse de sus becerros. Ahora ellas obedecieron la voluntad de Dios, rebelándose contra su propia naturaleza. Así que se lloraron. Al fin, las vacas llegaron a la tierra de Besemes. Y los moradores de la tierra de Besemes mataron a ellas
para ofrecer a Dios en holocausto. Versículo 14, vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Leamos juntos. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró ahí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Como yo les expliqué, las vacas obedecieron a la voluntad de Dios, rebelándose contra su propia naturaleza carnal. De esta manera, ellas podían glorificar a Dios. No solo esto, al fin, ellas murieron. Los israelitas mataron a ellas para ofrecer a Dios en holocausto. Hermano, este acontecimiento es el hecho histórico. Es lo que pasó en realidad. Vamos a pensar juntos. ¿Por qué este acontecimiento, la historia de las dos vacas, está escrita en la Biblia? ¿Por qué este acontecimiento está escrito en la Biblia? ¿Qué creen que Dios nos enseña por medio de este acontecimiento? ¿Por qué? Hay que acordarnos, hay que acordarse, toda la Biblia nos enseña, nos testifica. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Creo que Dios tiene una intención por medio de este acontecimiento. Dios quiere explicar, testificar a Cristo Jesús. Como vacas, Jesús obedecía la voluntad de Dios. Él era muy humilde. De entre 76 libros de la Biblia, especialmente la Biblia San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan. Estos libros de Evangelio nos testifican a Jesucristo concretamente. De entre ellos, la Biblia San Marcos se llaman el Evangelio de vaca. El Evangelio de vaca. Jesús, como vaca, Jesús era muy humilde, muy obediente. Él era muy diligente. Jesús, cuando vino al mundo, en la tierra de Israel, Él siempre, sin cesar, sin descanso, predicaba el Evangelio, trabajaba mucho, curaba a los enfermos. Vamos a buscar la Biblia, San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1, de versículo 35. De versículo 35, yo les leo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. 38, 39, leamos juntos. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos
para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera de los demonios. Tal como dice esta palabra, al ver la Biblia, San Marcos capítulo 3 nos enseña, Jesús era muy humilde, era muy obediente. Capítulo 1 nos enseña, Jesús sin cesar trababa y predicaba el Evangelio, la palabra de Dios Padre. Y también, final, Jesucristo murió para salvar a nosotros, para servir a nosotros. Capítulo 10 de Marcos, capítulo 10. Versículo 45. Veamos juntos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Quiere decir que Jesús vino al mundo para morir, para salvar a cada uno de nosotros. Entonces, mientras cualquier hombre viva en este mundo, hay que darse cuenta por qué Jesús vino al mundo, por qué Jesús murió derramando la sangre. Hay que conocer este acontecimiento, el significado de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Jesús murió como las vacas que fueron a Betsemes y al fin ellas murieron en holocausto. Así que la Biblia, Efesios capítulo 5, 1 y 2 dice así. Leamos juntos. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como las dos vacas que están escritas en la Biblia, primera de Samuel, capítulo 6. Lo que pasa es que en el tiempo de jueces había muchas vacas. La mayoría de ellas trabajaban en el campo. Pero dos vacas que están escritas en la Biblia primera de Samuel capítulo 6, ellas fueron elegidas por Dios para obra de Dios. Jesús también. Dios Padre eligió a Dios Hijo para perdonar todos nuestros pecados. Por medio de esta historia podemos conocer, Dios es el que elige. Dios es el que elige. Dios también eligió a cada uno de nosotros. Al ver la Biblia, San Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dios, Hijo, Cristo Jesús, cargó el pecado del mundo. Entonces, en base de esta historia, en base de la salvación, Dios llama a todos los hombres del mundo. Pero Dios, se puede decir que Dios eligió a los cristianos salvos. Si es así, los cristianos salvos, ¿de qué manera pueden ser elegidos? ¿De qué manera? Por medio de responder para el Evangelio. Por medio de creer en Jesús. Ustedes, yo también, fuimos llamados, fuimos elegidos por Dios. Pero la Biblia dice, los escogidos son pocos, no muchos, son pocos. Por eso la Biblia San Mateo 22 dice, leamos juntos, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Versículo 13 es para los incrédulos y 14 los cristianos salvos. Para con los incrédulos, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pie y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes para siempre en el infierno. Verdaderamente, Jesús derramó su propia sangre, la santa sangre. Al ver la Biblia, Hechos capítulo 20, derramó la sangre de Dios. Con la sangre de Dios, Dios llama a todos los hombres, todos los pecadores. Pero los que responden por medio de creer en el Evangelio son pocos. Por eso, versículo 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Los salvos, bíblicamente, son escogidos, elegidos. Son pocos, son pocos. En la época de jueces, había muchas vacas, pero solo 2 vacas fueron elegidas. En este mundo hay muchas personas, pero los que recibieron la salvación bíblicamente son pocos. Dos vacas elegidas. Ellas tenían visión de Dios. Por eso fueron a la tierra de Besemes y de ahí fueron matados. También Jesucristo, elegido por Dios, Él tenía misión. Por eso vino al mundo y murió y cumplió la eterna redención. Los cristianos salvos elegidos, nosotros también tenemos la misión. ¿Qué creen que es nuestra misión? Hay que salvar a nuestros seres queridos. Tenemos que dar la buena noticia. Tenemos que hacer para que nuestros queridos, familia, vecinos, tengan la vida eterna por medio de predicar el Evangelio. Pero necesitamos el poder, Espíritu Santo, y la guía y la ayuda de Dios. Jesús también, cuando Jesús vino al mundo,
Para cumplir nuestra salvación, Jesucristo necesitaba el Espíritu Santo y poder. Así que él oraba mucho. Vamos a buscar la Biblia, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 38. Versículo 38. Veamos juntos. Como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, o porque Dios estaba con él. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Para cumplir la misión que Dios le dio, Jesús necesitaba el Espíritu Santo y poder. Si Jesucristo necesitaba el Espíritu Santo y poder, nosotros necesitamos el Espíritu Santo y poder, ¿o no? Mucho más, ¿verdad? Mucho más, mucho más. Para salvar a las almas perdidas, para llevar bien la vida cristiana, para predicar el Evangelio, nosotros necesitamos el Espíritu de Dios y poder. Aun siendo hijo de Dios, necesitaba el poder. Jesucristo, la Biblia dice, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Toda la Biblia nos enseña, Jesucristo es el verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué significa? Si Jesús no come, ¿tiene hambre o no? Tiene hambre. Si Él trabajaba mucho, ¿tiene cansancio o no? Tiene cansancio. ¿Y Él se golpea? ¿Tiene dolor o no? Sí, tiene dolor. Por eso Jesucristo oraba mucho para rebelarse contra su propia naturaleza carnal. San Lucas, capítulo 22, vamos a ver. San Lucas, capítulo 22, de versículo 42 al 44. San Lucas 22, de versículo 42 al 44, es la oración de Jesús. Despacio oramos juntos, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se lo apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué Jesús oraba así? ¿Por qué con todo su corazón Él lloraba? ¿Por qué? Versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más
intensamente y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sobre esto, la Biblia Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice así. Veamos juntos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Como yo les dije, Jesucristo era el verdadero Dios y el verdadero hombre. Como la Biblia primera de Samuel capítulo 6, las dos vacas obedecieron a la voluntad de Dios, rebelándose contra su propia naturaleza. Entonces se lloraron. Jesucristo también, rebelándose contra su propia naturaleza carnal, Jesús hasta la muerte obedeció la voluntad de Dios Padre para salvar a mí, para salvar a ustedes. Hebreos capítulo 5, 7 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, y oraba mucho, y lloraba mucho. ¿Por qué Jesús hizo así? Él obedeció por nosotros, para nosotros. Obedeció la voluntad de Dios, rebelándose contra su propia naturaleza carnal. Como las dos vacas, Jesucristo también. Los cristianos salvos también son los hombres elegidos por Dios, para obra de Dios. Entonces nosotros, ¿cómo debemos vivir en el resto de nuestra vida? Nosotros somos escogidos por Dios. Nosotros hemos respondido delante del Evangelio por medio de creer en Jesús. Los cristianos salvos es necesario que obedezcan a Dios, rebelándose contra su propia naturaleza. De esta manera, los salvos pueden glorificar a Dios. Oigan, hermanos, las dos vacas obedecieron la voluntad de Dios, rebelándose contra su propia naturaleza, y se lloraron. De esta manera, Dios recibió la gloria. Las dos vacas podían glorificar a Él. Jesucristo también, Jesús obedeció la voluntad de Dios hasta la muerte. Por eso Dios recibió la gloria. Jesús también entró en la gloria de Dios. Jesús también se lloró mucho. ¿Por qué? Porque Jesús se rebeló contra su propia naturaleza. Nosotros también, los cristianos salvos, obedecen a Dios, rebelándose contra la propia naturaleza, se lloran. Se lloran. De esta manera Dios puede recibir la gloria. Nosotros también
para entrar en la gloria de Dios. Por eso los cristianos salvos necesitan el llorar, el llorar. Los cristianos salvos, ni modo, siendo los hombres elegidos por Dios, tienen que pasar el valle de lágrima, obedeciendo la voluntad de Dios, rebelándose contra su propia naturaleza, ni modo, para glorificar a Dios, para entrar la gloria del Señor. No sé si nosotros tengamos lágrima que Dios va a enjugar. ¿Qué le parece? Vamos a buscar la Biblia, Salmos capítulo 84. Salmos. Salmos capítulo 84, de versículo 6, 7. Versículos 6 y 7. Veamos juntos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Qué creen que significa esta palabra? Lágrima de obediencia sin falta cambia el gozo y la alegría y la gloria. Dice así: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Lágrima de obediencia sin falta cambia la alegría y el gozo. Esto es la experiencia espiritual. La experiencia espiritual. Los cristianos salvos obedecen la voluntad de Dios, rebelándose contra su propia naturaleza, y se lloran. Esta lágrima es lágrima muy valiosa. Y sobre esta valiosa, Dios, cuando nosotros veamos a Él, el cual nos va a enjugar nuestra lágrima. Entonces, Apocalipsis capítulo 7, 17 dice así. Veamos juntos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay que pensar, cada uno de nosotros tiene lágrima que Dios va a enjugar. ¿Tenemos o no? Las dos vacas que están escritas en la Biblia, primera de Samuel capítulo 6,
obedecieron hasta la muerte y Dios recibió la gloria. Jesús obedeció. Jesús cumplió la eterna redención hasta la muerte. Dios recibió la gloria. Jesús también entró la gloria. Cristianos salvos para evangelio. Obedece. Si es así, Dios recibe la gloria. Los salvos también van a entrar en la gloria de Dios. Y en el cielo nosotros vamos a alegrarnos como vacas. La Biblia Malaquías dice así. Despacio, oramos juntos. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni lama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como peceros de la manada. Algún día todos los hombres van a morir sin falta. Si no, algún día Jesús va a venir en el aire. Todos nosotros vamos a ver al Señor. En aquel tiempo, los que obedecieron en su vida a la voluntad de Dios, los que lloraron mucho, rebelándose contra su propia naturaleza, ellos van a alegrarse delante de Dios. Y ellos van a tener tan alegría. Por eso dice así, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como peceros de la manada. ¿Por qué nosotros tenemos que obedecer la palabra, la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador. Dios es nuestro salvador. Dios es nuestro Padre celestial. Siempre Dios tiene la buena voluntad, buen plan para con cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que responder, sí Dios, sí Señor. Esto es una clave de tener éxito en nuestra vida. Por último, vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18 y 19. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18, 19. 18, 19. Veamos juntos. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Al ver la Biblia, San Mateo capítulo 16, todos los cristianos salvos tienen su propio yugo, su propia cruz.
Así que, cargando su yugo que Dios le dio, cargando su cruz, hasta que venga el Señor, es necesario que obedezca a la voluntad de Dios. Esto es una clave de tener éxito en nuestra vida. Espero que hayan entendido bien la palabra de hoy. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Vamos a orar. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado la oportunidad de permanecer en tu iglesia a través de la palabra de hoy. Hemos aprendido la gran enseñanza por las dos vacas que están escritas en la Biblia, primera de Samuel, capítulo 6. Como dos vacas, nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados y obedeció tu voluntad perfectamente, rebelándose contra su propia naturaleza carnal. Nosotros somos elegidos por el Evangelio. Nosotros llamamos, respondimos sobre el Evangelio. En el estudio de nuestra vida queremos obedecer tu santa voluntad, rebelándonos contra nuestra propia naturaleza para salvar a las almas perdidas. Para esto, nosotros queremos recibir el poder y la paz y la gracia. Somos muy débiles, pero tenemos corazón de obedecer tu santa voluntad. En el estudio de nuestra vida, te encomendamos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.